Hola, hola mis queridísimos amigos, sean todos muy bienvenidos a mi canal El Despertar de la Conciencia con Andrea Cubillos. Eh, bueno, son muchos los temas variados, pero este tema de ahora, a mi modesta opinión, es el más apasionante de todos. ¿Por qué? Porque viene a graficar mucho todo lo que aquí se habla en este canal, todas las realidades preexistentes y la realidad que vive el ser humano diariamente en su día a día. Pero ahora nos vamos a ir a una cosa más completa, más integral, y vamos a hablar de realidades hiperdimensionales. Pero no puedo hablar de las realidades hiperdimensionales sin entender antes qué es una partícula y una antipartícula. Entender qué es una partícula y una antipartícula no es difícil. Forma parte de la física cuántica, pero aquí estamos para entendernos y echar a volar tu imaginación y darle un paso gigante a tu intuición. Entonces va a ser mucho más fácil comprender esta realidad hiperdimensional de la que te hablo desde el punto de esa perspectiva, de la perspectiva de global, ¿no? Ahora, todito, lo de van 3 años, 2019, 2020, 2021, 2022. Bien. Todo lo que ha acontecido a nivel humanidad desde fines del 2019 hasta la fecha, pleno 2022, va a ser completamente entendido a cabalidad cuando empezamos a entender cómo es esta realidad hiperdimensional y cómo actúan las partículas y antipartículas. Ojo, poner mucho entendimiento sobre esto. Bueno, miren, como siempre me remito a mis apuntos porque a veces la memoria, no quiero que se me vaya detalle alguno, la memoria a veces es frágil. Miren, también tengo que nombrar, antes de mencionar lo que es una partícula y antipartícula, amigos del canal, el colisionador de hadrones. El colisionador de hadrones no podía estar exento de lo que vamos a hablar hoy día. Lo vamos a tener guardadito en un rinconcito para sacarlo en el momento adecuado. Nos vamos entonces con todo. Partículas y antipartículas. Las partículas elementales son el componente básico de la materia, o sea, de todo, es decir, aquellos componentes que no puedan dividirse más y que por lo que sabemos carecen de estructura interna. Repito, las partículas elementales son el componente básico de toda la materia existente. Es decir, aquellos componentes que no pueden dividirse más y que, por lo que sabemos, carecen de estructura interna. Ahora, las antipartículas son idénticas a las partículas, pero cuando tiene carga, esta es opuesta. O sea, aquí en el canal se habló de las cargas positivas, eléctricamente hablando,
Eso forma parte de la química. Hablamos de las cargas iones positivos, iones negativos. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, la partícula y la antipartícula también se comporta muy parecido a los iones positivos y negativos. Acuérdense que para lograr todo el equilibrio en la naturaleza, todo tiene un eje, por decirlo así, un ion positivo y un ion negativo. Y cuando estos se alteran, se altera todo el megasistema, cosmológicamente hablando, dentro de tu cuerpo, dentro de la Tierra, dentro de la naturaleza. Todo el equilibrio está en comprender las cargas positivas y negativas. Vuelvo a reiterar, cuando hay un desbalance, se produce el caos a nivel universo. Y para la partícula, para comprender qué es una partícula y qué es una antipartícula, obviamente es casi lo mismo, porque hablamos de que todo forma parte de un equilibrio, de un sistema en equilibrio global y completo a nivel universo. Entonces, las antipartículas son idénticas a las partículas, como dije anteriormente, pero cuando tienen carga, esto se conforma en forma opuesta. Pero cuando tiene carga, esto es opuesto. La partícula, esto es fundamental para que empezara a comprender lo que ocurrió fines del 2019 al 2022. Escuchen esto y van a empezar a comprenderlo todo. La partícula y la antipartícula, amigos, pueden aniquilarse entre ellas. ¿Escucharon bien? La partícula y la antipartícula pueden aniquilarse entre ellas si se encuentran en un estado cuántico apropiado. Vamos a parar ahí. El quantum, la energía cósmica, la energía del infinito, formada por partículas y antipartículas, porque una mesa está compuesta de átomos, etcétera, que vibran, etcétera, pero por partículas y antipartículas que forman la materia. Entonces, ¿qué pasa con los sucesos acontecidos hasta el día de hoy? No sé si ustedes habrán, almas despiertas, almas bellas de mi canal, han notado que el tiempo, un aceleramiento del espacio-tiempo, un aceleramiento en las actividades que ustedes realizan, el día se hace súper corto, cada vez más corto. Ojo, podrían decir ustedes esto es subjetivo, perfecto, pero la subjetividad, vuelvo a poner énfasis, tiene que ver con el estado de conciencia. A mayor estado de conciencia, se te pasa el tiempo, como no es lineal, todo ocurre en forma muy rápida. Y cuando el estado de la conciencia de un ser es muy bajo, el tiempo parece que no pasara, porque están como encuadrados, encasillados, como están como paralizados en el espacio-tiempo. Sigamos. No es complicado. Miren, voy a retomar. La partícula y la antipartícula pueden aniquilarse entre ellos si se encuentran en un estado cuántico apropiado. ¿Qué han hecho los controladores o la élite controladora, mejor dicho, desde fines del 2019, cuando sucedió a nivel humanidad lo que sucedió, hasta ahora? Han cambiado literalmente
el quantum. El quantum. Para que el que no entienda qué es el quantum, vendría siendo el espacio en el cual, el espacio-tiempo en el cual nos movemos. Lo han transformado. Y estos estados pueden producirse en varios procesos. Estos procesos se usan en los aceleradores de partículas para crear nuevas partículas. Eso es la base, porque estos seres satánicos, hay un laboratorio, por decirlo así, un centro de investigaciones llamado el CERN. C-E-R-N. Búscalo, googléalo, te va a aparecer al tiro. Y ahí en el CERN, a muchos metros bajo tierra, crearon una máquina, por decirlo una máquina, llamado el famoso colisionador de hadrones. ¿Y qué tiene que ver con la partícula y antipartícula, que es el tema de hoy? Todo, porque ellos aceleraron, propiciaron un choque entre las partículas y las antipartículas con este acelerador de hadrones dentro del CERN, que es este centro de investigaciones científicas. Pero ellos querían lograr algo. Ellos claramente querían lograr lo siguiente. Querían producir la antimateria y como subproducto de las colisiones que se producen entre ellos, que la antimateria colisionara con la materia y se produciera la desintegración de la materia. Miren, esto es gravísimo, gravísimo. El premio Nobel de, no sé si de ciencia, no sé, pero ¿se acuerdan de Hopkins? De este cuadrapléjico o cuadrapléjico que hablaba del universo, que le dieron muchos premios. Él dijo, ojo con el colisionador de hadrones, porque es muy peligroso hacer chocar, por decirlo así, las partículas y las antipartículas. Es muy peligroso producir una aceleración entre las partículas, un choque entre las partículas y las antipartículas. Porque, con este acelerador de hadrones, a eso se refería Hopkins, porque se produce la desmaterialización, valga la redundancia, de la materia. O sea, ellos pueden hacer desaparecer un planeta completo, la materia. Esto es gravísimo. No sé si captan la dimensión gigantesca que tiene esto, que no es un concepto. Lo dijo un físico con premios Nobel, Hopkins, no recuerdo el nombre, que sostenía su cabecita porque tenía todo el cuerpo, era cuadrapléjico, ¿ya? Entonces, pero los científicos, entre comillas, que siempre, los científicos negativos, que operan con esta densidad, han sido comprados por los gobiernos y les importó nada llevar a cabo este experimento que es peligroso para la vida toda, porque puede hacer desaparecer toda la materia del universo. Yo les he hablado en este canal que
hay universos, superuniversos, galaxias. Todo esto es infinito, es de una infinitud, no tiene ni principio ni fin. Pero todo se mueve en diferentes líneas de tiempo. El planeta Tierra, llamado la Tierra, donde nosotros estamos encarnados físicamente, cumpliendo cada uno el papel, la misión a lo que vino a ser, unos lo recuerdan y otros no la recuerdan, ese es otro cuento. Tenemos una línea de tiempo determinada. Con este colisionador de hadrones, al hacer chocar las partículas con las antipartículas, se produce la antimateria con la materia y ¿cómo explicarlo? A ver, yo sé que tú me entiendes, a veces parece todo esto muy difícil, pero no es tanto. Mira, cuando se produce el encuentro de la materia con la antimateria, se aniquila la materia. ¿Y qué es en este campo? Nosotros estamos en un planeta que todo es materia, es material, es físico, es cuántico, pero es físico. ¿Entienden? Es increíble. En el CERN, recuerda, C-E-R-N, el CERN, cada vez que hacían estos experimentos, habían un montón de rayos, por decirlo de alguna manera, arriba del CERN. Ellos trabajaban bajo tierra, porque estos experimentos son muy peligrosos y ellos lo sabían. Por eso hicieron todos estos experimentos bajo la tierra, no encima de la superficie de la tierra. Por algo será. Y ellos abrieron portales. Al experimentar con la materia y la antimateria, con el colisionador de hadrones, ellos abrieron literalmente portales. Entonces era frecuente. Hay muchos videos. Insisto, googlea el CERN y te van a salir videos que es normal que habían electricidad arriba de este centro de investigaciones. Habían como tormentas eléctricas, rayos, pero era creado, todo eso eran portales que abrían al hacer colisionar estas partículas con la antipartícula, que se aniquilan entre ellas y también aniquilan la materia. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Esto casi supera la ciencia ficción con creces. Pon atención, sigue poniendo atención. Ellos con este acelerador de partículas lo que querían era, ¿qué querían hacer en este centro? A mi juicio, a mi modesta opinión, diabólico. Querían cambiar las líneas del espacio-tiempo. Por eso la gente con conciencia, más allá, no como el común de la masa, sentimos que el tiempo se acelera, porque nosotros, los seres conscientes, no somos especiales, nosotros no pedimos tener conciencia. Cada uno vino a la Tierra a jugar un papel, la carta en este gran juego de ajedrez que le corresponde, ni más ni menos. Nadie pidió ser así o ser de la otra manera. Entonces retomo porque cuando ellos querían, la meta era cambiar el espacio-tiempo y eso era solamente posible con el colisionador de hadrones, haciendo colisionar a más allá de la velocidad de la luz, porque así trabaja el colisionador de hadrones, haciendo colisionar, valga la redundancia, las partículas y las antipartículas para que se aniquilaran entre ellas. Y así crearon un espacio cuántico
de acuerdo a lo que ellos querían crear. Y ese espacio cuántico, cuando hablo de quantum, me refiero a las líneas de tiempo. Insisto, mira, el planeta Tierra, esta humanidad en la que tú y yo estamos encarnadas, porque yo no recuerdo otras humanidades, sí sé por vestigios, etcétera, etcétera, y por que he investigado la historia no contada de la humanidad, porque toda la historia es falsa, es creada para fines de manipular al ser humano. Entonces, para que tú creas y no llegues a estas conclusiones que son asombrosas y te des cuenta en qué realidad tú fluyes, en qué realidad estás inserta en estos momentos. Entonces, ellos cambiaron, y eso tiene que ver con el comienzo del cómo cambió la vida en este planeta y cómo le cambió la vida a la gente, porque los controladores querían tener a la humanidad en sus manos. Por eso pusieron todas esas normativas de terror, todas esas manipulaciones siniestras a través de los medios de comunicación, para que tú no te dieras cuenta que habían cambiado el espacio-tiempo, la línea temporal. Ojo, insisto, esto solo es percibible por la gente consciente. La gente que no tiene elevado su nivel de conciencia, que está en otra, el borrego común y corriente, por decirlo, sin menospreciar a esas personas, porque están en el estado de conciencia. Esto es como un gran colegio que les corresponde, así como tú y yo estamos en otro nivel de conciencia, cada uno en lo suyo y haciendo lo suyo y aportando lo suyo, porque ellos también, la oscuridad también aporta. Sin oscuridad no podríamos ver la luz. Entonces, pero esa gente no se da cuenta porque ellos quedaron en otra línea de tiempo. A eso quería llegar. Hoy hay un ruido afuera porque tenía la ventana abierta y hay autos que pasan por ahí. Espero que no se haya captado el ruido, pero no importa, aunque se haya captado el ruido, sigo con lo mío. Esto no nos va a desviar del propósito, que es comunicarnos a nivel de almas y a nivel de empatía. Entonces prosigo. Entonces, esta gente no se da cuenta que está en otra línea de tiempo. Por eso el tiempo para ellos es largo. Ellos están situados. Lo que te quiero decir, amigo del canal, ellos están situados en otra línea de tiempo. Porque en el CERN, CERN, en el CERN, un centro de investigaciones que todos los gobiernos del mundo, principalmente los de Europa, que es donde están los controladores, la élite mundial que pertenece, está localizada en Europa, que es el centro neurálgico del dominio del poder. Ahí están las monarquías, están todos juntitos, todos trabajando para acabar con las almas y los espíritus humanos. Entonces, invirtieron millones y millones de dólares, trabajaron en esto mucho tiempo, bajo tierra, en el silencio más absoluto, y lo que daban a conocer era una parte ínfima del realmente el propósito o el despropósito que ellos querían lograr, para lograr desde el año, lo voy a poner bien claro, 2019, que empezó toda esta manipulación satánica y perversa de la humanidad, el control de la humanidad. La humanidad ya nunca más fue lo que era, porque ellos ahora se fueron con toda la caballería adelante para corromper, para tener acá a las almas de este planeta y hacerlos seres artificiales mediante la agenda del transhumanismo, la agenda 2020, 2030, etcétera, que ya he hablado, pero no me quiero desviar del tema. Entonces cambiaron el espacio-tiempo. Por eso las personas un poquito conscientes, independiente o más, cuando más te vas acercando al plano de la conciencia, tú ves que no hay tiempo ni espacio, porque todo fluye en el aquí y en el ahora. Entonces tú estás viviendo todo en el presente. Cuando te hablaban de un pasado, de un futuro que nunca llega, que era para embolinarte la perdiz, como que él lo dice vulgarmente,
Para confundirte, a eso me refiero. Entonces los seres conscientes así. ¿Por qué? Porque nunca existió el espacio-tiempo. Todo confluye ahora. Y más si tú ahora estás observante de la realidad que hay afuera, porque tú estás en otra línea. La gente consciente está en otra línea espacio-tiempo. En otra línea. Entonces tú puedes observar cómo la otra humanidad, la borregada, lo digo sin afán de ofender a nadie, los borreguitos serviles que están ayudando a los malignos a afianzar esta agenda perversa, ellos no se dan cuenta que ellos quedaron en esa línea del pasado. No se están moviendo en la vibración de la conciencia, en la vibración de la... Cuando tú vibras en un estado alto de conciencia, vas muy rápido, porque te estás, como observador, eres capaz de apreciar la realidad y empiezas ahí a cuestionarte, lo he dicho muchas veces en este canal. Pero el propósito de lo que yo quería hablar de las partículas y antipartículas, que las partículas son los elementos, son elementales son el componente básico de la materia, y cuando colisiona materia y antimateria, todo desaparece, cambian las líneas de tiempo. Eléctricamente hablando se puede hacer, por eso hicieron el colisionador de hadrones que va más allá, hacia chocar estas partículas, la materia con la antimateria, para lograr cambiar las líneas de tiempo, porque el colisionador de hadrones, iba más allá actuaba más allá de la velocidad de la luz. Eso es posible. Es la misma, así actúan las naves también. Se mueven más allá de la velocidad de la luz. Por eso ellas se mueven entre líneas de tiempo. Me refiero a las naves de los seres extraterrestres. ¿Ok? Jueguen con la realidad hiperdimensional. Y eso fue lo que pasó. Por eso la gente que se quedó atrapada en un estado de conciencia muy bajo, muy elemental, y que ya no sale, lamentablemente ya no va a salir, porque cada vez se los está comiendo más la densidad. Ojo con esto. Esto es muy fácilmente observable por la gente consciente. Ellos están formando el círculo o están experimentando la densidad a concho, como diría, a concho, al 100%. Y ellos ya no van a tomar conciencia de la dimensión en que están, de la línea de tiempo. Insisto, esto pareciera complicado, pero no es complicado. Las personas que nos damos cuenta, podemos observar la realidad allá afuera, hemos despertado porque estamos en otra línea de tiempo. Eso es lo que quiero yo humildemente transmitir. Y para eso era fundamental hablar de las partículas, antipartículas y del famoso colisionador de hadrones, para que comprendieran el experimento que se llevó a cabo en el CERN, que es un centro que no trabaja, por supuesto, a favor de la humanidad, muy por el contrario, porque ya se venía esta agenda de lo que querían insertar en los organismos humanos para bajar la frecuencia vibratoria y bajar muchas otras cosas. No lo voy a decir porque no quiero que corten la censura, ustedes la saben. Entonces, por eso hicieron todo este entramado de todas las cosas que pasaron desde fines del 2019 hasta la fecha y que van a seguir pasando, porque se vienen cosas fuertísimas
fuertísimas, amigos del canal a nivel humanidad, pero nosotros ya sabemos cómo manejar nuestra vibración, cómo no dejarnos caer, nos estamos preparando cada vez más, eso es individual, ya he dado tips en el canal, pero esto fundamentalmente es fundamental que supieran que cambiaron las líneas de tiempo en este centro de investigaciones, porque ellos ya venían preparando lo que venía en el 2019, de ahí ni qué decir, introducir la inteligencia artificial, tener en la agenda 2020-2030 como prioridad el transhumanismo, hacer del ser biológicamente, genéticamente, un ser modificado, así como modifican los alimentos, que el ADN modificarlo. Ya he hablado de la inteligencia artificial, lo que se pretende, pero esto era fundamental para comprender lo que pasó. Fines del 2019 hasta 2020, 2021, 2022 y lo que está por pasar. Nada de eso hubiera sido posible, en mi modesta opinión, si no se hubiera hecho este experimento en el CERN. Investiga por tu cuenta, por supuesto. Y también te vas a dar cuenta de la simbología satánica perversa que hay afuera del CERN. No era cualquier centro de investigación que trabajara a favor del ser humano. Tú cuando googlees y veas los videos, tu intuición te va a decir que es todo en contra de la raza humana para exterminar, acabar con la raza. Cuando yo digo acabar con la raza humana, me refiero literal a acabar con el alma. Si aquí lo que está en juego acá es el alma humana, el ADN, la biología humana, mutarla, con todo lo que yo ya he dicho en el canal. Y ahí tenemos los cielos con los chemtrails, las fumigaciones de los metales, cómo acidifican el aire, todo lo que está pasando ahora, que es rarísimo, pero se comprende dentro de un contexto que estoy hablando de lo que ocurría con el me cuesta la palabra, colisionador de hadrones llevado en este centro llamado el CERN de investigaciones. Entonces, esto es importante antes de terminar, a modo de que se te quede bien esto, mira. Cuando se junta la materia y la antimateria, se anulan mutuamente. Eso hizo el colisionador de hadrones. ¿Qué te decían ellos como científicos? Que querían hallar la partícula de Dios. ¿A qué le llamaban la partícula de Dios? Con el colisionador de hadrones querían investigar, hallar la partícula que daba origen, lo que dio origen al Big Bang, lo que dio origen a la vida. Y eso solamente lo decían ellos porque piensan que somos tontos, que somos ingenuos. La gran mayoría de la masa lo es, porque no le interesa nada estos temas, porque están en otro tiempo, a nivel hiperdimensional, están en otro lugar. Ellos decían que era para dar con la partícula de Dios, para saber qué dio origen, mediante el colisionador de hadrones, qué dio origen al Big Bang. Cuando el Big Bang, te mintieron con el Big Bang. El Big Bang, me cuesta pronunciarlo, Big Bang, nunca dio origen a ningún universo, ni superuniverso, ni a nada. Porque todo esto siempre ha existido. Hay una mente poderosa que maneja todo esto. Más allá de los estados de conciencia que tiene cada alma encarnada acá, hay una mente universal. Esto no tiene ni principio ni fin. Por eso yo hablo de que no existe el espacio-tiempo. Esto no tiene
el mundo, independientemente que vivimos encarnados tú y yo aquí en un planeta físico, más allá, todo es no físico, es hiperdimensional, forma parte de una realidad hiperdimensional con diferentes espacios, líneas de espacio-tiempo, y dentro de esas diferentes líneas de espacio-tiempo se mueve un mundo, una civilización, otra civilización, tenemos los extraterrestres por acá, tenemos la Atlántida perdida por acá, tenemos una civilización perdida por acá, otra por allá, otra por allá, otra por allá, y así vamos conformando toda la historia de la humanidad. Son diferentes líneas de tiempo, pero toda esta creación, que es infinita, no tiene ningún principio, por ende no puede nacer de ningún Big Bang. Ellos tenían que dar, los científicos vendidos, comprados por este sistema corrupto, tenían que dar una noción mínima para que le interesaba el tema de cómo se creó el universo, tuviera una respuesta que no es coherente, no es lógica, porque el despertar de la conciencia, que es el título de mi canal, no tiene nada que ver con la lógica, no tiene nada que ver con el CI, con el coeficiente intelectual. ¿Me entienden? Pero el científico le gusta dar una explicación lógica para la masa. Pero nosotros que sabemos que esto no tiene principio ni tiene final, la teoría o la mentira del Big Bang, lo mismo que la llegada del hombre a la luna, no cobra sentido, al contrario, viene a ridiculizar una vez más la farsa que hay en cuanto al origen de todo. Entonces, es muy importante entender esto. ¿Qué es la energía? Es la capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de movimiento, de luz, de calor, de energía atómica o nuclear, etc. Entonces, miren, yo misma les voy a formular una pregunta que tiene que ver con la temática de hoy. ¿Qué pasa? A lo mejor tú te la hiciste en este breve tiempo que me estás escuchando. ¿Qué pasa si la antimateria toca la materia? Desaparece, amigos, desaparece. Y ahí juega el papel importante, preponderante, el colisionador de hadrones. ¿Entienden la gravedad de esto? Eso quería lograr, que desapareciera la materia. Esto parece voladísimo, parece casi, o sea, aquí hay que tener un nivel espiritual, un nivel de conciencia más allá de lo que experimentan tus sentidos y la lógica. Porque si tú te vas a basar en emplear tu lógica y tus sentidos, estás perdido. Nunca vas a lograr comprender nada a través de la lógica o los sentidos. Nada de nada. Acá repito, ¿qué pasa si la antimateria toca la materia? Recuerda que estamos en un mundo material. Este lápiz es materia. Material. La antimateria, si choca con la materia, se eliminan mutuamente. Y eso era el papel, lo repito, por tercera o cuarta vez, o quinta, del colisionador de hadrones en este centro del CERN. Miren, para ser más explícita aún, si aún no me has entendido, aunque yo sé que sí, ellos cambiaron con el acelerador de hadrones la realidad física de este planeta. La cambiaron. Jugaron con las líneas
del espacio-tiempo. Yo he hablado de las líneas espacio-tiempo. Algunas se cruzan. Hay muchas líneas confluyendo a la vez, en el aquí y en el ahora, que no se tocaban entre ellas. Y ellos transformaron la realidad física. Se destruyó nuestro universo. Yo sé que esto es muy difícil de asimilar. Yo no quiero que lo asimiles. Yo quiero que lo comprendas con tu intuición, desarrollada, por supuesto. Poca, mucho, como sea. Si estás viendo este canal es por algo. Se destruyó nuestro universo y vivimos en un universo paralelo. Eso sucede cuando cambian las líneas de tiempo. Por eso unos seres humanos estamos viviendo en una línea de tiempo y en otras, y la gran masa de la humanidad está viviendo en otra línea de tiempo. Y nosotros, al observarlos a ellos, nos damos claramente que ellos se han quedado como estancados en esa realidad hiperdimensional. Y ellos están viviendo en un universo paralelo. Hay universos, superuniversos, mundos, más mundos, galaxias, etc. Todo no tiene ni principio ni fin. Todo es sutil. Acá, en el planeta amado, yo siempre digo amado porque es mi planeta, la Tierra es todo denso, pero hay planetas que la densidad no existe. Pero alrededor de nosotros se mueve todo, todos son campos de una sutileza extraordinaria, no percibible por la gran mayoría de la gente encarnada. ¿Ok? Entonces, con esto voy a terminar. Ellos, con el colisionador de hadrones, produjeron cambios en la realidad física que comenzaron fuertemente en el 2010, a fines del 2019, cuando la humanidad se vio sumida en el control absoluto de las élites mundiales para lograr apresar las almas y los espíritus de los seres encarnados acá. Esto es a otro nivel, es fuertísimo, pero cada uno tiene que hacer su trabajo individual desde la línea de tiempo que está fluyendo. La gran masa humana que está viviendo en esa línea, en otra línea de espacio-tiempo, porque cambiaron la realidad física, mediante el acelerador de, me cuesta pronunciar eso, el acelerador de hadrones, hicieron chocar la partícula con la antipartícula y cambiar las líneas de tiempo. Cada uno tiene que hacer su trabajo interior, independientemente de la línea de tiempo que le haya tocado. Son los que uno somos conscientes de eso y otras partes de la humanidad no es consciente. Pero sin la oscuridad, la luz necesita la parte oscura para resplandecer, para brillar, para respirar, para tomar esa energía vital. Recuerda que el sol es luz, la claridad, todo eso es vibracionalmente lo que te hace vivir en el fondo. Por eso los seres humanos necesitamos agua, luz, calor, de un abrazo fraterno, de una unión de almas. Porque ese es el propósito de la vida, el amor. Bueno, este tema es a otro nivel, es fuertísimo. No lo quise tratar más en profundidad porque averigua todo. Yo siempre te digo, no me creas. Yo no estoy para convencerte de nada. Yo doy mi modesta información para ayudar en el despertar. Pero lo demás es tarea tuya. Y aquí me quedo por el día de hoy. Suscríbete a mi canal si no te has suscrito y por favor envíame un comentario de este tema tan alucinante, tan fuerte a la vez,
de las partículas, antipartículas, colisionador de hadrones del CERN y todo lo que he hablado humildemente para ti, con mucho amor como siempre. Entonces, envíame tu comentario, te quiero mucho, cuídate mucho y mantén muy alta tu frecuencia vibratoria. Y nos vemos muy pronto en mi canal, El Despertar de la Conciencia con Andrea Cubillos. Un besito muy grande y aprovecha la naturaleza, porque la naturaleza es fuente de vida y fuente de amor. Adiós amigos, bye bye. Un besito, adiós.